Construí una empresa de $8M para mi familia, y mis padres dicen, le dimos tus acciones a tu hermana, las necesita más. Mi respuesta, es así. Esa noche retiré todo. Y fue solo el comienzo. Soy Jennifer Wilson, tengo 32 años y soy la fundadora de Bepere Solutions, valorada ahora en $8 millones. Construí esta empresa desde cero, trabajando 80 horas a la semana, todo para mantener a mi familia que luchó financieramente toda mi vida. El domingo pasado, durante la cena, mi padre, Richard, me miró a los ojos y me dijo, le hemos dado tus acciones a tu hermana. Ella las necesita más que tú. Mi madre asintió con la cabeza mientras mi padre sonreía, añadiendo, tú siempre puedes ganar dinero. Ella no puede. Simplemente respondí, ¿es así? Esa noche, retiré toda mi inversión. Eso fue solo el comienzo. Antes de continuar esta increíble historia, dime desde dónde estás viendo y suscríbete si quieres ver más historias sobre cómo defenderte a ti mismo. Creciendo en Millfield, Ohio, nuestra familia nunca tuvo mucho. Mis padres, Richard y Margaret Wilson, luchaban de sueldo a sueldo. Papá trabajaba en la fábrica local mientras mamá tenía varios trabajos de medio tiempo para llegar a fin de mes. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones que siempre necesitaba reparaciones que papá no podía permitirse arreglar. Mi hermana, Charlotte, era 3 años menor que yo y le diagnosticaron asma a una edad temprana. Sus problemas de salud no ponían en peligro su vida, pero fueron suficientes para establecerla como la frágil en nuestra dinámica familiar. Las necesidades médicas de Charlotte a menudo tenían prioridad sobre todo lo demás, incluidas mis actividades escolares o necesidades básicas. A los 10 años, reconocí los roles familiares tácitos. Charlotte era la que necesitaba protección y cuidado especial, mientras que yo me convertí en la niña responsable y autosuficiente que no debía causar problemas adicionales. Nunca me quejé cuando mis padres se perdían mis actuaciones escolares porque Charlotte tenía una cita con el médico, o cuando recibía ropa usada mientras Charlotte recibía ropa nueva porque necesitaba cosas que no le desencadenaran alergias. Mostré tendencias emprendedoras desde temprano. A los 11, tuve el puesto de limonada más exitoso del vecindario, registrando meticulosamente las ganancias en un cuaderno. A los 14, arreglaba computadoras para los vecinos, cobrando $15 por servicio cuando la tienda local cobraba $60. El señor Peterson, calle abajo, me enseñó los conceptos básicos después de que mostré interés en la configuración de su oficina en casa. Él se convirtió en lo más parecido a un mentor que tuve durante esos años formativos. Tienes una mente para los negocios, Jenny, me dijo una tarde después de haber actualizado la computadora portátil de su esposa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Durante la escuela secundaria, hice malabares con múltiples trabajos, acomodar libros en la biblioteca, turnos de fin de semana en la tienda de comestibles y dar clases particulares de matemáticas a estudiantes más jóvenes. La mayor parte de mis ganancias iba directamente al fondo familiar. Cuando Charlotte necesitaba un abrigo de invierno nuevo o el camión de papá necesitaba reparaciones, entregaba mis ahorros en silencio. Nunca se exigió explícitamente, pero la expectativa flotaba en el aire como el polvo perpetuo en nuestro ático. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, elegí State University a pesar de recibir una beca parcial para Cornell. State estaba más cerca de casa y era más asequible, lo que me permitía seguir trabajando y apoyando a mi familia. Me especialicé en administración de empresas, fascinada por los cursos de emprendimiento que delineaban caminos para crear algo de la nada. Fue en Introducción al Emprendimiento, durante mi segundo año, que conocí a Ryan Davis. Era brillante con el desarrollo de software, pero admitió que no tenía ni una pizca de sentido comercial. Nos emparejaron para un proyecto semestral, creando un plan de negocios teórico, y nuestras habilidades complementarias produjeron una propuesta de plataforma de marketing digital que nos valió la calificación más alta de la clase. Podríamos construir esto de verdad, ¿sabes?, dijo Ryan mientras celebrábamos con café. No es solo teórico. El mercado necesita esta solución. Mis padres se mantuvieron escépticos sobre mis ambiciones comerciales. Un trabajo bueno y estable con beneficios es lo que necesitas, decía papá cada vez que mencionaba startups o emprendimiento. Mamá añadía, no todos pueden ser una gran historia de éxito, cariño. A veces es mejor ser práctica. Mientras tanto, Charlotte abandonó el colegio comunitario después de un semestre, alegando que no era lo suyo.
Pasó por trabajos minoristas, sin quedarse en ninguno más de unos pocos meses. Cada vez que renunciaba o era despedida, mis padres explicaban que simplemente no había encontrado su pasión todavía, o que el gerente la tenía en contra desde el principio. Después de graduarme, recibí una oferta de trabajo de una firma de marketing en Chicago. El salario era lo suficientemente decente como para seguir apoyando a mi familia mientras establecía mi propia vida. Pero el fuego emprendedor que Ryan había ayudado a encender no se extinguiría. Nuestras conversaciones de negocios habían evolucionado de teóricas a prácticas, con Ryan desarrollando software preliminar en su tiempo libre. La noche anterior a aceptar el puesto corporativo, Ryan me llamó. Acabo de renunciar a mi trabajo, anunció. Voy con todo a por nuestra idea. ¿Estás conmigo o no? Fue la decisión más difícil que jamás había enfrentado, seguridad versus riesgo, previsibilidad versus potencial, aceptar mi rol familiar designado versus definir mi propio camino. Necesito pensarlo, le dije a Ryan, mi mente ya acelerada con posibilidades y miedos. Esa noche, apenas dormí. Por la mañana, tenía mi respuesta. Llamé a la firma de marketing y rechacé su oferta. Luego llamé a Ryan. Hagámoslo. Los primeros días fueron brutales. Ryan y yo vivíamos de fideos, ramen y café, trabajando desde mi diminuto apartamento con un solo escritorio que usábamos por turnos. Desarrollamos nuestra plataforma durante jornadas laborales de 18 horas, perfeccionando el modelo de negocio y creando presentaciones para posibles inversores. Nuestra primera solicitud de préstamo bancario fue rechazada. El oficial de préstamos apenas miró nuestro plan de negocios antes de deslizarlo de vuelta sobre el escritorio. No tienen suficiente garantía ni experiencia, explicó sin levantar la vista. Vuelvan cuando lleven al menos 2 años en el negocio. Volviendo a mi apartamento ese día, lloré por primera vez desde que comencé este viaje. No solo por el rechazo, sino porque había recibido un mensaje de texto de mi madre durante la reunión preguntando si podía enviar $300 para el seguro del coche de Charlotte. Parecía que el universo estaba decidido a recordarme mi rol designado, la responsable, la proveedora, la red de seguridad para los demás, mientras que yo misma no tenía ninguna. Ryan me encontró sentada en un banco del parque, mirando la carta de rechazo. En lugar de ofrecer tópicos vacíos, se sentó a mi lado en silencio durante varios minutos. No los necesitamos, dijo finalmente. Encontraremos otra manera. Y de alguna manera, a pesar de todo, le creí. Lanzamos WebSphere Solutions desde mi apartamento con equipos improvisados de ahorros y tarjetas de crédito. Nuestro espacio de trabajo consistía en un escritorio de madera que había encontrado en la acera durante el día de mudanza de la universidad, 2 sillas plegables de Walmart y una pizarra que habíamos montado en la pared sin permiso de mi arrendador. Los primeros 3 meses fueron un aluvión de rechazos. Hice cientos de llamadas en frío a posibles clientes, perfeccionando nuestra presentación con cada negativa. Ryan trabajó incansablemente en la plataforma, mejorando funciones basándose en los comentarios de las pocas personas dispuestas a escucharnos. Existíamos con una dieta de café barato y comestibles con descuento, estirando cada dólar hasta que gritaba. El gran avance llegó inesperadamente. Timothy Westfield, director de marketing en Regional Health Core Network, accedió a reunirse después de mi 7ª llamada de seguimiento. Tu persistencia me impresionó, admitió cuando finalmente nos sentamos frente a él en una cafetería del centro, el único espacio de reunión que podíamos permitirnos. Le mostramos nuestro prototipo, explicando cómo nuestra plataforma podría optimizar el marketing digital de Regional mientras proporcionaba análisis de los que carecía su sistema actual. Timothy hizo preguntas difíciles, pero pude ver el interés en sus ojos. Eres un poco tosca, dijo finalmente, pero tienes algo aquí. Empecemos con un periodo de prueba de 3 meses. Esa noche, Ryan y yo celebramos en mi apartamento con un derroche, pizza a domicilio real en lugar de congelada. Esta pequeña victoria se sintió monumental, como la primera grieta en una presa que nos había estado reteniendo. Con el contrato de Timothy como prueba de concepto, tomé la difícil decisión de acercarme a mis padres para que invirtieran. Tenían alrededor de $25,000 en ahorros para la jubilación. No mucho, pero lo suficiente para ayudarnos a alquilar un pequeño espacio de oficina y comprar equipo esencial. No les pediría esto si no creyera en ello, expliqué en la mesa de su cocina, mostrándoles nuestro plan de negocios y el contrato firmado de Timothy. Les prometo que valdrá la pena.
Una vez que seamos rentables, recuperarán su inversión con intereses, y podré ayudar a la familia aún más. Mi padre se pasó las manos por el cabello ralo, con expresión escéptica. ¿Qué pasa si esto fracasa, Jennifer? Esto es todo lo que tenemos. No fracasará, dije con una convicción que no estaba del todo segura de sentir. No lo permitiré. Después de una semana de consideración e innumerables preguntas, accedieron a invertir. Hice que mi abogado redactara la documentación adecuada, convirtiéndolos en accionistas minoritarios con una participación combinada del 15%. En ese momento, simplemente estaba agradecida por su confianza, sin imaginar cómo esa decisión volvería más tarde para perseguirme. Los siguientes 18 meses fueron un borrón de semanas laborales de 80 horas. Desarrollé insomnio severo, a menudo pasando días con solo siestas breves entre reuniones con clientes, llamadas de ventas y tareas administrativas. Mi vida social desapareció por completo. En mi 31 cumpleaños, Ryan tuvo que recordarme que era una ocasión especial, lo había olvidado por completo en el torbellino del trabajo. Cuando finalmente nos mudamos a nuestra primera pequeña oficina, un espacio modesto encima de una charcutería en una zona menos cara de la ciudad, sentí una nueva sensación de legitimidad. Tener una dirección de negocio real en lugar de mi apartamento hizo que WebSphere Solutions se sintiera real de una manera que no lo había hecho antes. Contratar a nuestra primera empleada fue otro hito que trajo orgullo y terror. Amanda Thompson se unió como nuestra coordinadora de servicios al cliente, manejando la creciente carga administrativa a medida que adquiríamos más clientes. Escribir su primer cheque fue un momento de reflexión, el sustento de otra persona ahora dependía de nuestro éxito. El contrato de atención médica regional llevó a referencias, y pronto conseguimos 3 cuentas importantes consecutivamente, una universidad local, un banco regional y una cadena de gimnasios. Cada nuevo cliente trajo ingresos y nuevos desafíos a medida que escalábamos para satisfacer sus necesidades. Durante este periodo de crecimiento, mi hermana, Charlotte, se casó con Peter Sullivan, un músico aspirante que no había tenido un trabajo estable en años. Mis padres esperaban que yo pagara una parte significativa de la boda, a pesar de que WebSphere necesitaba cada dólar para la expansión. Tu hermana solo se casa una vez, insistió mi madre cuando sugerí una celebración más modesta. Y no es como si no tuvieras dinero ahora. Terminé escribiendo un cheque por $15,000, dinero que debería haber ido a contratar a otro desarrollador. Cuando Ryan cuestionó el gasto, puse excusas sobre obligaciones familiares en lugar de admitir la verdad, no sabía cómo decir no a mi familia. En el momento en que alcanzamos los $500,000 en ingresos anuales, invité a mis padres a cenar para celebrar. Su inversión había sido crucial, y quería reconocerlo. Siempre creímos en ti, dijo mi padre esa noche, a pesar de años de evidencia de lo contrario. Mi madre añadió, estamos tan orgullosos de cómo estás cuidando a la familia. Eso es lo que más importa. Sus palabras deberían haberme llenado el corazón, pero algo en ellas me dejó fría. ¿Era eso todo lo que veían en mi logro? ¿Mi capacidad para cuidar de la familia? Cuando el coche de mis padres se averió irremediablemente unos meses después, no dudé en comprarles uno nuevo. Nada lujoso, pero fiable y seguro. Su viejo vehículo había sido una fuente constante de estrés, y eliminar esa preocupación parecía una forma tangible de mejorar sus vidas diarias. El negocio siguió creciendo, aunque no sin contratiempos. Una caída del servidor nos costó 3 días de productividad y casi nos hace perder la cuenta de la universidad. Desarrollé migrañas severas por el estrés y terminé en la sala de emergencias después de colapsar durante una presentación a un cliente. No puedes seguir así, me dijo Ryan durante una visita a mi habitación de hospital. La empresa te necesita sana. Lo que no dijo, pero pude leer en su expresión, era su preocupación por mis obligaciones familiares. Había presenciado las constantes llamadas telefónicas, las solicitudes urgentes de dinero, la forma en que dejaba todo cuando Charlotte o mis padres necesitaban algo. Thomas Reed de Venture Capital Partners expresó interés en nuestra empresa después de ver nuestra presentación en una conferencia de negocios regional. Su oferta de financiación de primera ronda venía con términos difíciles pero proporcionaría el capital que necesitábamos desesperadamente para expandirnos. Su valoración se acerca a los $2 millones, nos dijo durante las negociaciones. Eso es impresionante para una empresa de su edad. $2 millones. La cifra parecía surrealista. Habíamos construido algo valioso de la nada,
y una parte de mí quería celebrar este hito. Pero otra parte reconoció que un mayor valor significaba mayores expectativas de mi familia. A medida que nuestro equipo creció a 10 empleados, mi rol evolucionó de hacerlo todo yo misma a gestionar personas y procesos. La curva de aprendizaje fue pronunciada, pero descubrí que tenía talento para el liderazgo. Nuestra oficina se expandió para ocupar todo el segundo piso encima de la charcutería, e invertimos en mobiliario y tecnología adecuados. Con el éxito llegaron más expectativas familiares. El marido de Charlotte, Peter, decidió iniciar un negocio de estudio de grabación y esperaba que yo proporcionara capital inicial. Mis padres comenzaron a hablar de jubilación, insinuando que podrían necesitar apoyo adicional más allá de la seguridad social. Y a pesar de todo, yo seguía diciendo que sí, incapaz de romper el patrón establecido durante mi infancia. A medida que Webspere Solutions siguió prosperando, nos mudamos a un edificio de oficinas adecuado en el centro. El espacio era 3 veces más grande que nuestra ubicación anterior, con salas de conferencias con paredes de vidrio y una verdadera área de recepción. Al caminar por primera vez, sentí partes iguales de orgullo y síndrome del impostor. ¿Era realmente esta la empresa que Ryan y yo habíamos comenzado en la mesa de mi cocina? Nuestro equipo se expandió a 25 empleados, cada escritorio representando a una persona con alquiler que pagar y posiblemente una familia que mantener. El peso de esa responsabilidad me mantuvo despierta muchas noches, pero también me impulsó a trabajar más duro para asegurar que la empresa siguiera siendo rentable y creciendo. Con la valoración del negocio acercándose a los $5 millones, decidí que era hora de sacar a mis padres de su vecindario en deterioro. Encontré una cómoda casa de 3 habitaciones en una zona segura con buenas escuelas cerca. No porque Charlotte todavía viviera en casa, sino porque ella y Peter frecuentemente dejaban a sus hijos con mis padres cuando necesitaban tiempo creativo o tenían conciertos. Esto es demasiado, Jennifer, dijo mi madre cuando les mostré la casa, sus ojos traicionando sus palabras. Quería la casa, pero se sentía obligada a mostrar una resistencia simbólica. Se lo merecen, respondí. Y ahora puedo permitírmelo. Mi padre recorrió las habitaciones en silencio, pasando la mano por las encimeras sólidas y abriendo armarios para inspeccionar la calidad. Finalmente, se volvió hacia mí. Tu hermana también podría usar un lugar nuevo, ¿sabes? El comentario dolió, pero me había acostumbrado a esos momentos, el instantáneo giro de mis logros a las necesidades de Charlotte. Una cosa a la vez, papá, fue todo lo que pude decir. En respuesta, Charlotte quedó embarazada de su segundo hijo en ese momento y rápidamente renunció a su trabajo de salario mínimo en una tienda de manualidades local. Los químicos podrían dañar al bebé, explicó cuando le pregunté sobre su situación laboral durante una cena familiar. Además, Peter está a punto de conseguir un contrato discográfico. Solo necesitamos concentrarnos en su carrera en este momento. Mis padres asintieron como si esto tuviera perfecto sentido, mientras yo calculaba cuánto apoyo financiero adicional esperaría la familia de mí. Ya había estado cubriendo el seguro médico de Charlotte a través de Websphere, incluyéndola como dependiente, una práctica cuestionable contra la que mi contador me había advertido. La dinámica se volvió cada vez más incómoda. Charlotte me llamaba directamente cuando necesitaba dinero para citas médicas o artículos para bebés, saltándose a mis padres por completo. Eres mi hermana mayor exitosa, decía con admiración practicada. Tengo mucha suerte de que me cuides. En casa, mis padres hablaban de mí con orgullo a vecinos y amigos. Nuestra Jennifer dirige su propia empresa, se jactaban. Pero en conversaciones privadas, se centraban exclusivamente en qué más podía hacer por la familia, particularmente por Charlotte. Una vez oí a mi madre por teléfono diciéndole a su hermana, Jennifer sin duda podría ayudar a Charlotte con un pago inicial para una casa si quisiera. No es como si no tuviera dinero. El resentimiento que sentía entraba en conflicto con la responsabilidad que había internalizado. ¿No fue por esto que trabajé tan duro? ¿Para cuidar a mi familia? Pero la naturaleza unilateral de nuestra relación se había vuelto imposible de ignorar. Mis logros se valoraban principalmente por su utilidad para otros, no como logros en sí mismos. Fue en un evento con un cliente donde conocí a Michael Anderson, un arquitecto cuya firma acababa de firmar con Webspere. Era inteligente, divertido y refrescantemente directo. Cuando me invitó a cenar, me sorprendí aceptando. Entre construir el negocio y manejar las obligaciones familiares, las citas habían sido inexistentes durante años.
Háblame de ti, dijo Michael durante nuestra primera cita. Y no me refiero a Websphere. Quiero saber sobre Jennifer. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Quién era yo, aparte de mi empresa y mi rol como proveedora familiar? Luché por responder, dándome cuenta de cuánto de mi identidad había sido consumido por las responsabilidades hacia los demás. A medida que seguimos saliendo, Michael notó las constantes interrupciones de mi familia, las llamadas durante la cena, los eventos de fin de semana cancelados porque Charlotte necesitaba algo, la forma en que cambiaba mi expresión cada vez que aparecía el número de mis padres en mi teléfono. Dependen mucho de ti, observó cuidadosamente después de que acorté nuestra escapada de fin de semana porque el aire acondicionado de mis padres se averió. Me necesitan, respondí automáticamente. Michael eligió sus siguientes palabras con cuidado. Hay una diferencia entre apoyar a la familia y que se aprovechen de ti, Jennifer. Nadie me había sugerido nunca que mi dinámica familiar pudiera ser insalubre. Su comentario abrió una puerta que no me había permitido mirar antes, pero la cerré rápidamente de nuevo. Tú no entiendes. Sacrificaron mucho por mí mientras crecía. Pero la observación de Michael persistió, haciéndome más consciente de patrones que antes había aceptado sin cuestionar. Con el éxito continuo de Beppere, decidí formalizar la estructura de acciones de la empresa de manera más oficial. Mis padres ya tenían su participación del 15% por su inversión inicial, que había crecido significativamente en valor. Consulté con nuestro abogado de empresa sobre la posibilidad de extender algunas acciones también a Charlotte, pensando que podría proporcionarle ingresos pasivos y reducir las solicitudes financieras directas. Mientras tanto, las demandas de Charlotte se volvieron más específicas y costosas. Sus hijos necesitaban escuela privada porque las opciones públicas no eran lo suficientemente buenas. Su casa necesitaba renovaciones porque afectaba la salud de los niños. El estudio de Peter necesitaba equipo mejorado porque el estándar de la industria había cambiado. Cada solicitud venía con una palanca emocional, recordatorios sutiles de sacrificios de la infancia, implicaciones de que negarse significaba que no amaba realmente a mi familia, sugerencias de que mi éxito me obligaba a los demás. El punto de ruptura llegó cuando oí a mi madre por teléfono mientras visitaba su casa. Jennifer simplemente no entiende lo difícil que son las cosas para Charlotte, le dijo a quien estuviera al otro lado de la línea. Siempre ha sido egoísta con su dinero. Uno pensaría que con todo su éxito haría más. Me quedé congelada en el pasillo, con una cesta de regalos de comestibles caros en los brazos. Comestibles que había traído porque mi madre había mencionado que eran demasiado caros con la pensión de mi padre. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La narrativa que había aceptado toda mi vida, de que yo era responsable del bienestar de todos los demás, de que mi valor se medía por lo que daba, de repente se sintió como una cadena alrededor de mi cuello. Cuando el estudio de grabación de Peter fracasó después de menos de un año, todos esperaban que yo cubriera las pérdidas. $60.000 de deuda mágicamente se convirtieron en mi responsabilidad porque la familia ayuda a la familia. Escribí el cheque, pero no sentí más que resentimiento al hacerlo. Websphere alcanzó una valoración de $8 millones en nuestro 5º aniversario. Ryan organizó una pequeña celebración en la oficina, con champán y un pastel con la forma de nuestro logotipo. Lo logramos, dijo, levantando su copa. Desde la mesa de tu cocina hasta esto. Estoy orgulloso de nosotros. Esa misma semana, recibí un premio regional de negocios que reconocía a las emprendedoras. La ceremonia fue un jueves por la noche, e invité a toda mi familia a asistir. Ninguno de ellos apareció. Charlotte tenía migraña, Peter tenía un concierto y mis padres necesitaban cuidar a los nietos. Me senté sola en la mesa reservada para mi familia, aceptando felicitaciones de extraños mientras las sillas vacías me burlaban. Michael asistió en su lugar, llegando tarde después de una emergencia en el trabajo, pero a tiempo para verme recibir el premio. Mereces ser celebrada, susurró mientras regresaba a la mesa, con el trofeo en la mano. El favoritismo hacia Charlotte se había vuelto tan obvio que incluso los empleados lo notaron. Cuando mis padres visitaban la oficina, pasaban la mayor parte del tiempo hablando de los hijos de Charlotte y poniendo excusas por sus varios fracasos, apenas reconociendo el negocio que yo había construido. Necesitas establecer algunos límites, sugirió Michael después de presenciar una cena familiar particularmente incómoda donde mis padres elogiaron el nuevo hobby de Charlotte de pintar, que yo había pagado, mientras apenas preguntaban por la empresa.
La idea de los límites se sentía extraña y aterradora. ¿Qué pasaría si dejaba de ser la proveedora? ¿Quedaría algo de nuestra relación? Después de mucha consideración, decidí organizar una cena familiar especial para discutir la dirección futura de Beppere. Nuestro abogado había sugerido establecer fondos fiduciarios o acuerdos de accionistas más sofisticados a medida que la empresa siguiera creciendo. Pensé que podría ser una oportunidad para formalizar las expectativas y quizás establecer algunos patrones más saludables. En preparación, consulté a nuestro abogado sobre opciones de acciones e implicaciones fiscales potenciales para los miembros de la familia. Quería que todo fuera transparente y debidamente documentado en el futuro. A medida que se acercaba la cena, sentí una ansiedad creciente. Algo en el comportamiento reciente de mis padres sugería un derecho que iba más allá de las expectativas familiares normales. Charlotte había hecho varios comentarios sobre su participación en el negocio, a pesar de no haber contribuido en nada a su creación o crecimiento. Pero nada me preparó para lo que realmente sucedió en esa cena. Decidí organizar la cena en casa de mis padres, la casa que yo había comprado para ellos, pensando que el entorno familiar haría la conversación más cómoda. Traje una botella cara de champán para celebrar el éxito continuo de Beppere y la parte de la familia en él. La noche comenzó lo suficientemente bien. Charlotte y Peter llegaron tarde como de costumbre, con sus hijos que inmediatamente corrieron a la sala de juegos que mis padres habían preparado para ellos. Mi madre había preparado mi comida favorita de la infancia, pollo asado con puré de patatas y judías verdes. Un gesto que me conmovió a pesar de la tensión que había estado sintiendo. Durante el plato principal, compartí los últimos hitos de la empresa, un nuevo cliente importante en el sector de la salud, planes para expandirnos a la costa oeste y una posible asociación con una firma de tecnología complementaria en la que Ryan y yo habíamos estado trabajando. Estos desarrollos habían estado en marcha durante meses, y estaba genuinamente emocionada de compartir la noticia. Todo eso suena maravilloso, cariño, dijo mi madre, pero sus ojos seguían desviándose hacia mi padre, pasando alguna comunicación tácita entre ellos. Después del postre, un pastel de queso comprado en la tienda, a pesar de que mi madre sabía que con gusto habría traído uno de la panadería artesanal cerca de mi oficina, mi padre carraspeó de la manera en que siempre lo hacía antes de hacer un anuncio. Jennifer, tu madre y yo hemos estado hablando, comenzó, su tono extrañamente formal. ¿Sobre las acciones de tu empresa? Asentí, pensando que esto me llevaba a la conversación que yo había planeado. Sí, quería hablar de eso esta noche. En realidad, he estado hablando con nuestro abogado sobre. Hemos tomado una decisión, interrumpió, algo que rara vez hacía. Le hemos dado tus acciones a tu hermana. Ella las necesita más que tú. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Flotaron en el aire como un concepto abstracto que no podía comprender del todo. ¿Qué quieres decir con que le han dado mis acciones? El 15% que posees. Mi madre se inclinó para darme una palmadita en la mano. Es lo mejor, querida. Charlotte tiene que pensar en los niños, y sabes cómo la carrera de Peter todavía se está desarrollando. Pero esas acciones son suyas, dije, todavía tratando de entender. Parte de su plan de jubilación. La expresión de mi padre se endureció. Y podemos hacer lo que queramos con ellas. Se las damos a Charlotte. Charlotte se enderezó en su silla, con una sonrisa engreída jugando en las comisuras de su boca. Ni rastro de gratitud o humildad, solo derecho cumplido. No pueden simplemente transferir acciones sin la documentación adecuada, expliqué, mi mente de negocios tomando el control mientras mi yo emocional permanecía en estado de shock. Hay procesos legales, implicaciones fiscales. ¿Tu abogado ya lo manejó?, interrumpió mi padre de nuevo. Lo llamamos la semana pasada. La traición caló más hondo. ¿Mi propio abogado de empresa había facilitado esto sin decírmelo? Eso parecía imposible. A menos que en realidad no hubieran hablado con él. Estaban faroleando. O peor, habían caído en algún tipo de estafa. ¿Exactamente qué abogado?, pregunté, manteniendo mi voz firme a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. El de la empresa, dijo mi padre vagamente. Thompson o Thomas o como se llame. Thomas Reed era nuestro capitalista de riesgo. Thompson no era nadie. Estaban mintiendo. Pero la intención detrás de la mentira era tan dolorosa como si realmente hubieran logrado transferir las acciones.
Ya veo, dije en voz baja. Mi padre debió interpretar mi calma como aceptación, porque añadió con un gesto desdeñoso, siempre puedes ganar más dinero, Jennifer. Para eso eres buena. Charlotte no puede. Ella necesita seguridad para su futuro. La implicación era clara, mi valor residía en mi capacidad para generar ingresos para otros. Nada más. No mi trabajo duro, no mis sacrificios, no los años de mantenerlos a todos, solo un recurso a explotar. Un cajero automático con piernas. Charlotte finalmente habló. Su voz dulcemente almibarada. Estamos tan agradecidas, Jenny. Esto hará una gran diferencia para los fondos universitarios de los niños. ¿Fondos universitarios? Los niños tenían 3 y 5 años. Si Charlotte hubiera estado recibiendo acciones reales por valor de más de $1 millón según la valoración actual, no habría necesidad de pensar en fondos universitarios. El dinero habría superado con creces cualquier gasto educativo. Su afirmación confirmó lo que ya sospechaba, ninguno de ellos entendía realmente el valor o la función de las acciones de una empresa. En ese momento, vi a mi familia claramente, quizás por primera vez. La comprensión fue liberadora y, a la vez, insoportable. Años de ser utilizada, de amor condicional basado en lo que podía proporcionar, de ser valorada solo por mi utilidad. Todo se cristalizó en un único y doloroso momento de claridad. Es así, respondí, mi voz extrañamente tranquila. Algo en mi tono debió alertar a mi padre porque su expresión cambió ligeramente. Ahora no te tomes esto a mal. Seguimos siendo una familia. Simplemente estamos equilibrando las cosas entre ustedes, chicas. ¿Equilibrando las cosas? Como si mis años de apoyo financiero, la casa en la que estaban sentados, el coche en su garaje, las vacaciones que había pagado, las facturas médicas que había cubierto, como si todo eso no contara para nada en su cálculo de la justicia. Lo entiendo perfectamente, dije, poniéndome de pie. Si me disculpan, necesito irme. Tengo una reunión temprano mañana. Pero aún no has tomado café, protestó mi madre débilmente. Y pensé que podríamos mirar esas fotos de la clase de pintura de Charlotte. Otra vez será, dije, recogiendo mi bolso y la botella de champán intacta. Gracias por la cena. El camino a casa pasó en un borrón. Llegué a mi entrada antes de que cayera la primera lágrima. Y luego fue como si una presa se rompiera. Lloré en mi coche como no lo había hecho desde niña, con grandes sollozos que me dejaron sin aliento. Años de dolor reprimido se desbordaron de una vez, no solo por la traición de esta noche, sino por toda una vida de ser valorada solo por lo que podía dar. Alrededor de la medianoche, llamé a Michael. ¿Puedes hablar?, pregunté cuando respondió, mi voz aún ronca por el llanto. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente, la preocupación evidente incluso a través del teléfono. Le conté todo, la cena, las acciones, las palabras de mi padre. Escuchó sin interrumpir, solo ofreciendo apoyo cuando terminé. Jennifer, lo siento mucho, dijo finalmente. Pero no me sorprende. Este ha sido su patrón desde que los conozco. Lo sé, admití. Simplemente no pude verlo claramente hasta ahora. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, la simple pregunta ofreciendo lo que mi familia nunca había ofrecido, autonomía, elección, respeto por mis decisiones. No quiero limitarme a estar herida, dije, una nueva resolución formándose. Quiero tomar medidas. Después de colgar, pasé horas analizando cada conexión financiera entre yo y mi familia. La hipoteca de su casa estaba a mi nombre. El coche estaba registrado a mi nombre. Su póliza complementaria de seguro médico era a través de los beneficios de mi empresa como dependiente. La matrícula de la escuela privada de los hijos de Charlotte salía directamente de mi cuenta trimestralmente. No haría nada vengativo. Esa no era la persona que quería ser. Pero necesitaba desvincularme de la relación parasitaria que se había formado. Primero, accedí a la cuenta de la empresa donde mantenía mis inversiones personales separadas de los fondos operativos. Retiré cada centavo que había contribuido más allá del capital de trabajo esencial, fondos que había planeado usar para nuestra expansión a la costa oeste. El negocio podría sobrevivir sin una expansión inmediata, pero necesitaba estos recursos ahora para protegerme. Luego, le envié un correo electrónico a Ryan.
A pesar de la hora tardía, respondió en cuestión de minutos. Después de explicar la situación, delineé mis próximos pasos propuestos. Su respuesta fue inmediata y de apoyo. Lo que necesites, lo resolveremos juntos. En realidad, no pueden tocar tus acciones sin documentación. Tendrías que haber firmado. Tenía razón. Por supuesto, el 15% de mis padres era legalmente suyo para transferir si de alguna manera descubrían el proceso adecuado, pero no podían tocar mi participación mayoritaria. Aún así, su intención era clara, y necesitaba proteger tanto a la empresa como a mí misma. Al amanecer, me sentí extrañamente tranquila. El dolor persistía, pero junto a él crecía una claridad que nunca antes había experimentado. Por primera vez, vi mi relación con mi familia por lo que realmente era, no el sistema de apoyo mutuo que había fingido que era, sino un flujo unidireccional de recursos y trabajo emocional. La pregunta ahora era qué hacer con esta claridad. Mi padre llamó a las 7:30 de la mañana siguiente, con la voz tensa. Jennifer, algo anda mal con la cuenta de la casa. El pago de la hipoteca vencía ayer, pero el pago automático no se realizó. Por supuesto, notaría las consecuencias financieras primero, no mi partida abrupta de la cena, no mi evidente angustia, sino la interrupción de los fondos. He hecho algunos cambios en mis arreglos financieros, expliqué con calma. La hipoteca todavía está cubierta este mes, pero en el futuro, tendrán que manejar los pagos. ¿De qué estás hablando? Su voz se elevó. No podemos permitirnos la hipoteca de este lugar. Tú lo sabes. Por eso lo compraste para nosotros. No lo compré para ustedes, papá. La casa está a mi nombre. Yo he estado haciendo los pagos. Hay una diferencia. El silencio del otro lado sugirió que esta distinción nunca se le había ocurrido. ¿Qué te pasa? ¿Es por lo de anoche? Pensamos que estarías feliz de que estuviéramos cuidando el futuro de Charlotte. La desconexión era tan profunda que casi me hizo reír. Tengo que irme, papá. Tengo una reunión. Ahora espera un minuto. Colgué, algo que nunca había hecho antes. Mi teléfono sonó inmediatamente de nuevo, esta vez mostrando el número de mi madre. Dejé que pasara al buzón de voz. Su mensaje era lloroso y acusador. Jennifer, ¿cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Tu padre está fuera de sí. Llámanos inmediatamente. Todo lo que habían hecho por mí. La ironía era dolorosa. Le envié un breve mensaje de texto, me tomaré un tiempo para reconsiderar nuestros arreglos financieros. Me pondré en contacto una vez que haya tenido tiempo para pensar. En una hora, recibí múltiples mensajes de texto de Charlotte, cada uno más frenético que el anterior. Mamá dice que nos estás cortando. ¿Qué pasa con la matrícula de los niños? ¿En serio estás haciendo esto porque mamá y papá también quieren ayudarme? Creí que eras diferente. Creí que te importaba la familia. Le siguió el mensaje de texto de Peter, estás siendo manipuladora y controladora con tu dinero. Silencié mi teléfono y me concentré en prepararme para el día que tenía por delante. Esto incluyó una reunión de emergencia con nuestra verdadera abogada de empresa, Sarah Peterson, quien se sorprendió apropiadamente cuando le expliqué lo sucedido. No pueden transferir acciones de las que no tienen documentación adecuada, confirmó. Pero el hecho de que intentaran esto es preocupante. Debemos revisar todos los documentos de propiedad de la empresa de inmediato y asegurarlo todo. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono de la oficina. La recepcionista sonaba incómoda. Sus padres y su hermana están aquí. Insisten mucho en verla de inmediato. Respirando hondo, le dije que los enviara a la sala de conferencias. Sara, ¿te importaría sentarte en esta reunión?, le pregunté a mi abogada. Para eso estoy aquí, respondió, recogiendo su bloc de notas. La escena en la sala de conferencias era tensa. La cara de mi padre estaba enrojecida por la ira. Los ojos de mi madre estaban rojos por el llanto, y Charlotte parecía que podría explotar. ¿Qué significa esto?, exigió mi padre tan pronto como entré. Cortar la hipoteca. Charlotte dice que su pago de matrícula para los niños también fue rechazado esta mañana. Creo que necesitamos aclarar algunos límites, dije, tomando asiento frente a ellos. Sara es nuestra abogada de empresa.
Está aquí para abordar cualquier pregunta específica sobre WebSphere. No necesitamos un abogado, interrumpió mi madre. Esto es un asunto familiar. Ese es exactamente el problema, respondí con calma. Ha habido una mezcla perjudicial entre familia y negocios que necesita resolverse. Charlotte golpeó la mano sobre la mesa. Solo dilo directamente. Nos estás castigando porque mamá y papá también quieren ayudarme. Nadie está castigando a nadie, dije, manteniendo la compostura. Simplemente estoy separando mis activos comerciales de las donaciones personales. No pueden exigir acciones de una empresa a la que no han contribuido en nada. La expresión de mi padre se oscureció. Invertimos en ti desde el principio. Ese 15% es nuestro para hacer lo que nos plazca. Sí, su 15% es legalmente suyo, reconocí. Y si quieren transferirlo a Charlotte, esa es su elección, aunque hay canales legales adecuados para hacerlo. Pero eso es muy diferente de lo que implicaron anoche. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi madre, con genuina confusión en su voz. Miré directamente a mi padre. Dijiste que le estabas dando mis acciones a Charlotte. No tus acciones. Las mías. Como si tuvieras ese derecho. Se removió incómodo. Eso no es lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir, repliqué. Y me hizo darme cuenta de algo importante. Me ven como un recurso, no como una persona. Mi valor para esta familia se mide por lo que proporciono financieramente, nada más. Eso no es cierto, protestó mi madre. No lo es. Saqué una carpeta y la coloqué sobre la mesa. Aquí hay una lista de cada contribución financiera que he hecho a esta familia en los últimos 5 años, hipoteca de la casa, $420.000. Pagos de coche, $37.000. Primas de seguro médico, $65.000. Matrícula de los hijos de Charlotte, $92.000. Estudio fracasado de Peter, $60.000. Vacaciones familiares, $43.000. Regalos en efectivo regulares cuando se solicitan, aproximadamente $130.000. El total era asombroso cuando se exponía tan claramente, casi $800.000 en 5 años, sin contar innumerables gastos menores que no había documentado. ¿Y qué he recibido a cambio?, continué. Ni gratitud, ni respeto, ni siquiera reconocimiento. En cambio, recibí acusaciones de no hacer lo suficiente, de ser egoísta con mi dinero, y un intento de reclamar la propiedad de algo que construí a través de años de semanas laborales de 80 horas. Charlotte se recuperó primero. ¿Entonces esto se trata de dinero para ti? ¿Demostrar cuán generosa has sido? Refregárnoslo. No, dije en voz baja. Se trata de reconocer una verdad dolorosa. Nuestra relación no se basa en el cuidado y el respeto mutuo. Es transaccional, y la transacción solo va en una dirección. La cara de mi padre se había puesto cada vez más roja durante mi explicación. Ahora se levantó abruptamente. No nos vamos a sentar aquí y ser sermonados por nuestra propia hija. O sigues ayudando a esta familia como debes, o... La amenaza inconclusa quedó en el aire. ¿O qué? ¿Dejarían de amarme? Ese amor ya parecía condicional en el mejor de los casos. Creo que deberían irse ahora, dije con calma. Cuando estén listos para discutir una relación saludable que no se base únicamente en el apoyo financiero, estaré aquí. Después de que se fueron furiosos, Sara me miró con un respeto recién descubierto. Eso no debió ser fácil. No lo fue, admití. Pero fue necesario. Más tarde ese día, Ryan convocó una reunión de la Junta de Emergencia para abordar el posible problema de los accionistas. Él había sido mi roca durante esta crisis, su lealtad nunca flaqueó a pesar del caos que mi familia había creado. Sus padres no pueden tocar la empresa directamente, aseguró a la pequeña junta. La participación mayoritaria de Jennifer está segura, y ya hemos implementado protecciones adicionales. Los siguientes días trajeron intentos escalados de manipulación emocional de mi familia. Mi madre dejó mensajes de voz llorosos sobre cómo podrían perder la casa. Charlotte envió fotos de sus hijos con subtítulos como preguntándose por qué la tía Jennifer ya no los quiere. Los mensajes de mi padre se volvieron cada vez más hostiles, luego de repente cambiaron a disculpas, y luego de vuelta a exigentes.
Mantuve mi distancia, centrándome en trabajar con Sara para crear una clara separación entre mis activos personales y los enredos familiares. La situación dio un giro inesperado cuando Peter se presentó en la oficina exigiendo hablar conmigo. Nuestra recepcionista, alarmada por su comportamiento agresivo, llamó a seguridad. «No puedes esconderte detrás de tus abogados elegantes», gritó mientras la seguridad lo escoltaba fuera del edificio. «Conocemos nuestros derechos». Sus derechos. La frase resonó en mi cabeza mucho después de que se fuera. En sus mentes, el acceso a mi éxito era su derecho, no un privilegio o un regalo. Esa noche, Ryan, Sara y yo nos reunimos para desarrollar una estrategia integral. «Necesitamos protegerte a ti y a la empresa», explicó Sara. «Las acciones de tus padres son legalmente suyas, pero podemos crear una nueva estructura de entidad comercial que diluya el impacto de ese 15%. No quiero ser vengativa», enfaticé. «Solo necesito protección contra futuros intentos de tomar lo que he construido». «No es vengativo protegerte», me aseguró Ryan. «Es necesario». El plan que desarrollamos fue multifacético. Primero, crearíamos una sociedad holding que sería propietaria de la propiedad intelectual y los activos clave. Segundo, nos pondríamos en contacto con nuestros clientes más importantes para asegurar la continuidad del servicio independientemente de cualquier disputa entre accionistas. Y tercero, documentaríamos todas las comunicaciones con mi familia en caso de que fuera necesario emprender acciones legales. Timothy Westfield, nuestro primer cliente importante que se había convertido en algo así como un mentor para mí a lo largo de los años, fue uno de los primeros a los que llamé. Después de explicar la situación en términos generales, no dudó. «A donde quiera que vayas, nosotros vamos contigo, Jennifer. Nuestra relación es contigo, no con la estructura de la empresa». Su lealtad me hizo llorar, el tipo de lealtad que mi propia familia nunca me había mostrado. La mayoría de nuestros otros clientes clave expresaron sentimientos similares. Confiaban en mí, respetaban el negocio que había construido y me seguirían si fuera necesario. En cuestión de días, comenzamos a ver las consecuencias de las acciones de mi familia. Sin mi guía, habían intentado ejercer control sobre las decisiones de la empresa basándose en su participación minoritaria. La Junta bloqueó fácilmente estos esfuerzos, pero la interrupción estaba afectando las operaciones diarias. Al final de la semana, el valor de las acciones de Webspere había disminuido ligeramente, el primer descenso en nuestro crecimiento constante. Los empleados susurraban sobre el drama familiar, distraídos de su trabajo por la tensión inusual. Convoqué una reunión general para abordar la situación directamente. «Están ocurriendo algunos cambios personales y estructurales», expliqué al equipo, «pero nuestro negocio principal sigue siendo fuerte. Nuestras relaciones con los clientes son seguras y nuestra misión no ha cambiado». La transparencia pareció aliviar las preocupaciones, al menos dentro de la empresa, pero la situación con mi familia siguió deteriorándose. Un mes después de la fatídica cena, Charlotte intentó asumir un rol de liderazgo en Webspere, aparentemente creyendo que la participación del 15% le daba ese derecho. Apareció en la oficina sin avisar, presentándose a los empleados como copropietaria y nueva directora creativa. Ryan me llamó inmediatamente. «Charlotte está aquí, diciéndole al equipo de diseño que cambie los colores de nuestra marca. Dice que el morado representa abundancia y riqueza». En otras circunstancias, podría haber sido cómico, Charlotte, cuya experiencia profesional consistía en breves periodos en tiendas minoristas y servicios de alimentación, intentando dirigir a diseñadores y desarrolladores experimentados. Pero la interrupción en el lugar de trabajo era grave, y fui directamente a la oficina. La encontré en la sala de conferencias, rodeada de diseñadores confundidos. «Creo que necesitamos más citas inspiradoras en el sitio web», estaba diciendo. «La gente conecta con la sabiduría». «Charlotte, necesitamos hablar en privado», dije desde la puerta. Se giró, con una extraña mezcla de desafío e incertidumbre en el rostro. «Estoy en medio de una reunión de dirección creativa». «No, no lo estás. No trabajas aquí». Mantuve la voz firme pero tranquila. «Por favor, acompáñame a mi oficina ahora». La conversación que siguió fue difícil pero necesaria. Le expliqué que las acciones de propiedad no conferían autoridad operativa, especialmente acciones minoritarias que ni siquiera estaban debidamente transferidas todavía. Delineé las implicaciones legales de interrumpir un negocio sin autorización.
Y finalmente, le dejé claro que su presencia sin invitación no sería tolerada de nuevo. Simplemente no soportas que yo pueda tener algo propio, acusó, con lágrimas en los ojos. Siempre has necesitado ser la exitosa. La ironía era dolorosa. Charlotte, he pasado años ayudándote a tener algo propio. Pagué tu boda, las renovaciones de tu casa, el estudio de Peter, la educación de tus hijos. Nunca te he negado nada, hasta que intentaste reclamar crédito por algo que no construiste. Mamá y papá dijeron que las acciones me permitirían ser parte de la empresa, insistió. ¿Te explicaron qué son realmente las acciones? ¿Qué responsabilidades conllevan? ¿Cuáles son las implicaciones legales? Su expresión inexpresiva respondió a mi pregunta. Mis padres habían ofrecido la propiedad de mi empresa sin entenderla ellos mismos, usándola como otra forma de extraer recursos para Charlotte sin tener en cuenta a mí o al negocio que había construido. Después de que Charlotte se fue, Ryan sugirió acelerar nuestro plan de protección. Esto se está saliendo de control. Necesitamos asegurar la empresa ahora. Tenía razón. En cuestión de días, habíamos establecido una nueva estructura corporativa que protegía eficazmente los activos y las operaciones centrales de la empresa. Las acciones de mis padres en la entidad original permanecieron intactas, pero se habían diluido estratégicamente en la nueva estructura. Las reacciones familiares fueron predecibles. Mi padre llamó, furioso por el truco corporativo. Mi madre suplicó que solo estaban tratando de ayudar a Charlotte. Charlotte misma osciló entre acusaciones de ira e intentos llorosos de reconciliación, dependiendo del enfoque que pensara que funcionaría mejor. Por primera vez en mi vida, me mantuve firme contra la marea de manipulación emocional. Cada llamada, cada mensaje de texto, cada demanda reforzó la corrección de mi decisión de establecer límites. El Día de Acción de Gracias llegó durante este periodo tumultuoso. Tradicionalmente, yo habría organizado la cena familiar en mi casa o me habría unido a ellos en su casa, la casa que yo había comprado. Este año, acepté la invitación de Michael para unirme a su familia en su lugar. El contraste fue iluminador. Los padres de Michael preguntaron por mi negocio con interés genuino, no solo para calcular lo que podía proporcionar. Sus hermanos compartieron éxitos y fracasos sin juicio ni competencia. Cuando me ofrecía ayudar a recoger la mesa después de la cena, la madre de Michael me agradeció sinceramente, en lugar de tratarlo como un servicio esperado. ¿La familia siempre es así para ti?, le pregunté a Michael mientras conducíamos a casa. Así como de apoyo, interesada en los demás como personas, no como recursos. Me miró rápidamente antes de volver la vista a la carretera. Así es como debería ser la familia, Jennifer. Apoyo mutuo, no extracción unidireccional. Mientras tanto, WebSphere estaba prosperando bajo la nueva estructura. Liberada del constante drenaje de las demandas familiares, pude centrarme plenamente en el liderazgo y la innovación. Conseguimos 3 nuevos clientes importantes y expandimos nuestras ofertas de servicios. La moral de los empleados mejoró a medida que disminuía el drama en el lugar de trabajo. La nueva entidad de la empresa, Phoenix Digital Solutions, se estableció rápidamente como una estrella en ascenso en la industria. Muchos clientes transfirieron sus contratos sin problemas, siguiendo mi liderazgo en lugar de permanecer con el nombre de WebSphere. Charlotte hizo un intento desesperado por persuadirme de que volviera al arreglo original. La empresa está sufriendo sin ti, admitió durante una visita inesperada a mi apartamento. Papá dice que el valor está cayendo cada día. Eso ya no es mi responsabilidad, respondí. Todos ustedes querían el control sin entender lo que eso significaba. Ahora lo tienen. Mi padre se puso en contacto después, su mensaje más moderado que las comunicaciones anteriores. Puede que hayamos cometido un error, admitió, aunque no pudo llegar a disculparse directamente. Los consultores de negocios que contratamos dicen que la empresa necesita tu liderazgo. Casi me reí de la ironía. Habían contratado consultores con dinero que yo había proporcionado para que les dijeran lo que Ryan y yo ya habíamos explicado, los negocios exitosos no se dirigen solos. Y la experiencia no se puede reclamar, solo se gana. He seguido adelante, le dije simplemente. Phoenix es mi enfoque ahora. La separación resultó esencial para mi curación personal también. Comencé terapia para abordar los patrones profundamente arraigados de cuidado y autosacrificio que habían definido mi vida.
Mi terapeuta me ayudó a reconocer el condicionamiento infantil que me había llevado a equiparar el amor con la provisión, el valor con la utilidad. Te parentificaron, a una edad muy temprana, explicó durante una sesión. Te hicieron responsable de preocupaciones de adultos y del bienestar familiar antes de que tuvieras la capacidad emocional para comprender la carga. Este marco me ayudó a dar sentido a mi dinámica familiar sin excusar la explotación. Pude entender el patrón sin dejar de negarme a perpetuarlo. Michael siguió siendo un apoyo constante durante esta transición. A diferencia de relaciones anteriores donde mis obligaciones familiares habían terminado por alejar a mis parejas, él respetó mi viaje sin intentar controlarlo. Cuando rechacé planes de fin de semana para asistir a terapia o trabajar en el desarrollo de Phoenix, expresó su apoyo en lugar de resentimiento. 6 meses después de la venta de WebSphere, Phoenix Digital Solutions superó la valoración anterior de WebSphere, alcanzando los $12 millones en nuestra ronda de financiación más reciente. Nuestro equipo había crecido a 40 empleados, todos apasionados por la cultura de la empresa que habíamos construido en torno a la innovación, el respeto y el equilibrio entre la vida laboral y personal. BlackBerry, mientras tanto, continuó su declive. Sin mi guía y con mis padres y Charlotte haciendo intentos cada vez más desesperados de liderazgo, la empresa perdió clientes importantes y empleados talentosos. La participación del 15% que habían luchado tanto por controlar valía menos cada mes a medida que el valor de la empresa se desplomaba. Finalmente me llegó la noticia de que WebSphere estaba buscando un comprador, cualquier comprador, para salvar lo que quedaba antes de que la bancarrota fuera inevitable. No sentí satisfacción por este resultado, solo tristeza por lo que podría haber sido si la codicia y el derecho no hubieran destruido algo valioso. Los empleados que quedaron en BlackBerry merecían algo mejor que ser víctimas de las acciones de mi familia. A través de intermediarios, ayudé a facilitar una adquisición modesta que preservó esos puestos de trabajo mientras extraía el negocio del control de mi familia. Recibieron alguna compensación por sus acciones, mucho menos que el valor original, pero algo que mostrar por la venta de la empresa. En cuanto a mí, había descubierto algo mucho más valioso que el éxito financiero, la libertad de definir mi propio valor más allá de lo que podía proporcionar a los demás. Un año después de la cena familiar que lo cambió todo, Phoenix Digital Solutions alcanzó una valoración de $12 millones, un 50% más alta que el pico de WebSphere. Nuestro equipo había crecido a 40 empleados, todos apasionados por la cultura de la empresa que habíamos construido en torno a la innovación, el respeto y el equilibrio entre la vida laboral y personal. BlackBerry había sido vendida a un conglomerado tecnológico más grande por una fracción de su valor anterior. Los empleados se habían adaptado con éxito, pero mi familia solo había recibido una modesta compensación por sus acciones, suficiente para mantener su estilo de vida por un tiempo, pero no la bonanza que habían anticipado al intentar su adquisición. Decidí que era hora de un tipo diferente de reunión con mis padres. Sugerí tomar café en un lugar neutral, una cafetería en el centro, no su casa ni mi oficina. Para mi sorpresa, aceptaron de inmediato, quizás esperando una reconciliación que restaurara su comodidad financiera. Charlotte estuvo notablemente ausente, habiendo rechazado mi invitación con un mensaje cortante: nada que discutir a menos que estés lista para ayudar a la familia de nuevo. Mis padres llegaron luciendo mayores de lo que lo recordaba. La postura segura de mi padre había disminuido, y la energía nerviosa de mi madre parecía más pronunciada. Intercambiamos saludos incómodos antes de sentarnos en una mesa de esquina con nuestros cafés. ¿Te ves bien?, ofreció mi madre. La nueva empresa debe ir bien. Phoenix está prosperando, confirmé. Recientemente nos expandimos para incluir clientes en Europa. Eso es genial, dijo mi padre, claramente incómodo con la conversación trivial cuando había temas más importantes flotando entre nosotros. Mira, Jennifer, sobre todo lo que pasó. Esperé, dándole espacio para continuar. Esta era su oportunidad de reconocer el daño causado, de asumir la responsabilidad de la traición que había fracturado nuestra familia. Puede que hayamos sido demasiado apresurados, dijo finalmente, concentrándose en su taza de café en lugar de mirarme a los ojos. La situación de las acciones se nos fue de las manos. Si pudiéramos volver a cómo eran las cosas antes. No era una disculpa, ni un reconocimiento del problema fundamental, solo un deseo de volver al arreglo donde yo proporcionaba y ellos recibían. Las cosas no pueden volver a ser como eran antes, dije suave pero firmemente. Esa relación no era saludable para ninguno de nosotros.
¿Entonces simplemente estás abandonando a tu familia? Las palabras de mi madre llevaban el familiar aguijón de la manipulación por la culpa. Después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías. Respiré hondo, centrándome antes de responder. No estoy abandonando a nadie. Estoy estableciendo límites que deberían haber existido hace mucho tiempo. Hay una diferencia entre apoyar a la familia y permitir patrones dañinos. Solo queríamos ayudar a Charlotte, insistió mi padre. Ella necesita más ayuda que tú. No sentí satisfacción por este resultado, solo tristeza por lo que podría haber sido si la codicia y el derecho no hubieran destruido algo valioso. Los empleados que quedaron en Beppere merecían algo mejor que ser víctimas de las acciones de mi familia. A través de intermediarios, ayudé a facilitar una adquisición modesta que preservó esos puestos de trabajo mientras extraía el negocio del control de mi familia. Recibieron alguna compensación por sus acciones, mucho menos que el valor original, pero algo que mostrar por la venta de la empresa. En cuanto a mí, había descubierto algo mucho más valioso que el éxito financiero, la libertad de definir mi propio valor más allá de lo que podía proporcionar a los demás. Un año después de la cena familiar que lo cambió todo, Phoenix Digital Solutions alcanzó una valoración de $12 millones, un 50% más alta que el pico de Websphere. Nuestro equipo había crecido a 40 empleados, todos apasionados por la cultura de la empresa que habíamos construido en torno a la innovación, el respeto y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Beppere había sido vendida a un conglomerado tecnológico más grande por una fracción de su valor anterior. Los empleados se habían adaptado con éxito, pero mi familia solo había recibido una modesta compensación por sus acciones, suficiente para mantener su estilo de vida por un tiempo, pero no la bonanza que habían anticipado al intentar su adquisición. Decidí que era hora de un tipo diferente de reunión con mis padres. Sugerí tomar café en un lugar neutral, una cafetería en el centro, no su casa ni mi oficina. Para mi sorpresa, aceptaron de inmediato, quizás esperando una reconciliación que restaurara su comodidad financiera. Charlotte estuvo notablemente ausente, habiendo rechazado mi invitación con un mensaje cortante: nada que discutir a menos que estés lista para ayudar a la familia de nuevo. Mis padres llegaron luciendo mayores de lo que lo recordaba. La postura segura de mi padre había disminuido, y la energía nerviosa de mi madre parecía más pronunciada. Intercambiamos saludos incómodos antes de sentarnos en una mesa de esquina con nuestros cafés. ¿Te ves bien?, ofreció mi madre. La nueva empresa debe ir bien. Phoenix está prosperando, confirmé. Recientemente nos expandimos para incluir clientes en Europa. Eso es genial, dijo mi padre, claramente incómodo con la conversación trivial cuando había temas más importantes flotando entre nosotros. Mira, Jennifer, sobre todo lo que pasó. Esperé, dándole espacio para continuar. Esta era su oportunidad de reconocer el daño causado, de asumir la responsabilidad de la traición que había fracturado nuestra familia. Puede que hayamos sido demasiado apresurados, dijo finalmente, concentrándose en su taza de café en lugar de mirarme a los ojos. La situación de las acciones se nos fue de las manos. Si pudiéramos volver a cómo eran las cosas antes. No era una disculpa, ni un reconocimiento del problema fundamental, solo un deseo de volver al arreglo donde yo proporcionaba y ellos recibían. Las cosas no pueden volver a ser como eran antes, dije suave pero firmemente. Esa relación no era saludable para ninguno de nosotros. ¿Entonces simplemente estás abandonando a tu familia? Las palabras de mi madre llevaban el familiar aguijón de la manipulación por la culpa. Después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías. Respiré hondo, centrándome antes de responder. No estoy abandonando a nadie. Estoy estableciendo límites que deberían haber existido hace mucho tiempo. Hay una diferencia entre apoyar a la familia y permitir patrones dañinos. Solo queríamos ayudar a Charlotte, insistió mi padre. Ella necesita más ayuda que tú. Eso puede ser cierto, reconocí. Pero quitarme algo sin preguntar, especialmente algo que construí a través de años de sacrificio, no estaba ayudando a Charlotte. Estaba dañando nuestra relación y enseñándole que el derecho es aceptable. Hablamos durante casi 2 horas, cubriendo terreno que nunca antes habíamos explorado. Expliqué cómo sus acciones me habían hecho sentir, valorada solo por lo que podía proporcionar, no por quién era. Ofrecieron justificaciones en lugar de comprensión, pero al menos estábamos teniendo la conversación. Quiero que sepan que, a pesar de todo,
hice arreglos para que recibieran una parte de las ganancias de la venta de WebSphere, les dije al concluir nuestra reunión. Se ha depositado en su cuenta. No porque se lo deba, sino porque elijo compartirlo. La distinción era importante, un regalo dado libremente, no una obligación cumplida. Su sorpresa sugirió que no habían esperado ni siquiera esto después de lo sucedido. Mi relación con Michael se profundizó a lo largo de este desafiante año. Él había presenciado mi lucha por establecer límites sin volverme amarga, por protegerme sin castigar a los demás. Cuando me propuso matrimonio 6 meses después de la venta de WebSphere, acepté sin la vacilación que me habría atormentado antes. Tu familia está invitada a la boda, dijo mientras discutíamos los planes. Pero solo si su presencia apoyará tu felicidad, no la disminuirá. La consideración detrás de sus palabras me hizo llorar. Por primera vez en mi vida, alguien estaba priorizando mi bienestar sin esperar nada a cambio. Mi viaje de sanación implicó múltiples enfoques. La terapia semanal me ayudó a identificar y abordar las creencias profundamente arraigadas sobre mi valor ligado a la provisión. La meditación y el yoga me proporcionaron herramientas para manejar la ansiedad cuando las interacciones familiares desencadenaban viejos patrones. Quizás lo más importante, construí una comunidad de amigos y colegas solidarios que demostraron cómo son realmente las relaciones saludables. Encontré un propósito inesperado al mentorizar a otras emprendedoras, particularmente a aquellas que luchaban con las expectativas familiares mientras construían sus negocios. Sus historias a menudo se hacían eco de aspectos de la mía, y compartir mi experiencia las ayudó a establecer límites más saludables desde el principio. Puedes amar a tu familia sin sacrificar tu bienestar, les decía. De hecho, los límites saludables a menudo conducen a relaciones más saludables a largo plazo. 6 semanas antes de mi boda, invité a toda mi familia a cenar, padres, Charlotte, Peter, sus hijos. El evento fue una especie de prueba, una oportunidad para ver si nuestros nuevos límites podían sustentar una relación modificada. Para mi sorpresa, Charlotte llegó sin Peter, su comportamiento más moderado de lo que lo recordaba. Ya no está en la foto, explicó brevemente cuando le pregunté por su ausencia. Los niños parecían felices de verme, aunque habían crecido considerablemente en los meses transcurridos desde nuestra última reunión. La cena transcurrió con una extraña nueva dinámica. Mis padres tuvieron cuidado con sus palabras, evitando solicitudes directas de ayuda. Charlotte mencionó que buscaba trabajo, algo que no había hecho en años. Cuando llegó la cuenta, nadie asumió que yo la cubriría, un cambio pequeño pero significativo. Estoy obteniendo mi certificado de maestra, dijo Charlotte mientras se servía el postre. El colegio comunitario tiene un programa que se adapta a los horarios de los niños. Eso es maravilloso, respondí, genuinamente complacida por este desarrollo. Enseñarte vendría bien. Un destello de algo cruzó su rostro, orgullo, quizás, o determinación. Necesito valerme por mí misma. Eventos recientes lo dejaron bastante claro. No fue una disculpa o un reconocimiento completo de su papel en lo sucedido, pero fue un movimiento en una dirección más saludable. Elegí reconocer el paso positivo en lugar de insistir en las heridas pasadas. La reunión terminó sin drama ni nuevas heridas, un éxito modesto según los estándares de nuestra historia familiar. Mientras se preparaban para irse, mi padre mencionó torpemente mi próxima boda. Recibimos la invitación, dijo. Nos gustaría venir, si todavía está bien. Me gustaría, respondí simplemente. En el coche después, Michael me preguntó cómo me sentí con la noche. Esperanzada, dije después de pensarlo. No para una relación perfecta o una comprensión completa, sino para algo más saludable de lo que teníamos antes. Están intentando, a su manera. Construir Fénix me enseñó sobre estrategia empresarial y liderazgo, pero reconstruir mi sentido de autoestima resultó ser la educación más valiosa. Aprendí que el amor no debe venir con facturas adjuntas, que ayudar a otros es hermoso cuando se elige, tóxico cuando se exige, que la familia se trata de apoyo mutuo, no de extracción unidireccional. Lo más importante, descubrí que mi valor existe independientemente de lo que pueda proporcionar a los demás. Una verdad tan obvia para algunos, pero revolucionaria para aquellos de nosotros criados para ser cuidadores a nuestro propio costo. Hoy, Fénix sigue creciendo. Mi matrimonio con Michael me trae alegría diaria, y mis relaciones familiares existen dentro de límites cuidadosos que protegen a todos los involucrados. El viaje no fue fácil,
Pero el destino demostró valer cada paso doloroso. Si alguna vez te has encontrado dando hasta que no te queda nada, recuerda, establecer límites no es egoísta. Es necesario para relaciones auténticas. El verdadero amor apoya tu integridad, no solo tu utilidad. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de mi historia? Comparte en los comentarios a continuación. Y si te resonó, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Gracias por escuchar mi viaje. Que te ayude a navegar el tuyo con coraje y respeto por ti misma.